Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos en nuestro segundo programa del 2021 y tenemos el gusto de estar con Eliezer. Ya lo voy a presentar, me voy a tomar mi tiempo, pero hoy es un programa bastante especial, es un tema que durante los últimos, diría yo, 2 años, pero durante mucho tiempo, el tema de la Reserva Marina Galápagos y todo, las amenazas que existen alrededor. De hecho, es un problema latente para la conservación en el Ecuador, yo diría, porque es importante en varios factores, no solamente para Galápagos como tal, sino para todo el Ecuador en general, ¿no? Es una problemática que nos debe llegar a todos los ecuatorianos, ¿no? Y entonces el día de hoy le invitamos a Eliezer, él es vocero de la iniciativa Más Galápagos, y le voy a dejar a la Dani que le presente. Sí, sabes qué interesante esta entrevista, te damos la cordial bienvenida. Con la FER siempre tratamos de buscar este tipo de temas para que la gente se entere un poquito de cosas que pasan. Yo creo que Galápagos está bajo constante amenaza debido a su valioso ecosistema, obviamente, ¿no? Y el año pasado hicimos algunas entrevistas sobre, por ejemplo, la pesca ilegal, hemos hecho algunas cosas también con el plástico en Galápagos, con el Juan Pablo. Ya me olvidé el nombre, el apellido. Entonces hemos hecho bastantes cosas y hoy queríamos conversar contigo justamente sobre esta propuesta de ampliación de la zona de protección del mar que rodea a Galápagos, ¿no? Estaba también mirando un poquito la página de ustedes de Más Galápagos y bueno, realmente hacen una función bastante interesante en todo, ¿no? Es un grupo que realmente ama Galápagos y que está haciendo todo en el cuestión de la pesca, en la cuestión del plástico, en nuevas iniciativas. Entonces, quiero darte la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Eliezer, en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias por la invitación y poder compartir con ustedes esta hora. Qué gustazo, Eliezer. Bueno, yo lo que decía es me vuelvo a encontrar. Yo tuve el gusto de que Eliezer sea mi jefe durante algunos años. Así que qué gusto volverte a ver y tenerte ahora aquí en el programa hablando sobre esto, ¿no? Y hagamos entonces una primera como recapitulación para entender el problema, Eliezer. ¿Qué es lo que está sucediendo en Galápagos? ¿Por qué hay esta necesidad de hacer una extensión de la protección, ¿no? ¿Y qué ha llevado a que exista esta propuesta de parte de ustedes como Más Galápagos? Gracias, Fernanda. Efectivamente, la Reserva Marina de Galápagos fue creada en 1998 mediante ley y con 40 millas náuticas a partir de la línea base, es decir, 138.000 kilómetros cuadrados. En su momento fue la segunda reserva marina más grande del mundo. Hoy es la número 33. Hay muchas otras reservas que se han implementado, la de Revillagigedo en México, la de Juan Fernández en Chile, la de Rapa Nui también en Chile, en Hawái, etcétera, que tienen mucho mayor tamaño. La reserva, una evaluación establece que la actual Reserva Marina de Galápagos ha cumplido muy bien su función de proteger sobre todo las especies costeras, las especies que estaban muy digamos, pegadas a la costa y también cumplió relativamente bien su función conservando los pelágicos grandes como atunes, como picudo, como otras especies. Pero, ¿qué es lo que pasó con el tema de esta reserva marina? Los barcos atuneros empezaron a
a pescar dentro del límite de la reserva marina, lo cual estaba bien porque estaban fuera de la reserva, pero pescaban en el límite, aprovechando el spillover o el desbordamiento de la reserva marina, porque esa es la función de las reservas marinas. Una vez que están cerrados un espacio, los peces se incrementa su tamaño, incrementa su número de especies, incrementa su biomasa y luego salen de esa área porque todo está conectado y es aprovechado por las industrias pesqueras, lo cual está muy bien. Entonces, solamente para que vean los beneficios que tuvo esta reserva marina para la industria pesquera atunera ecuatoriana. Por cada lance que se pescaba en el borde de la reserva marina, si antes sacaban 50 toneladas, ahora sacaban 100 toneladas. Es decir, el 99% se incrementó de sus capturas. Entonces fue muy bueno para ellos. Incluso cuando trabajábamos en WWF contigo, se hizo un estudio de percepciones con la Universidad de Holanda para saber qué pensaban más o menos 15 años, 14 años después de la creación de la reserva, qué pensaba el sector de manta, el sector pesquero industrial. La sorpresa que tuvimos fue que el 100% de los entrevistados dijo que no les toquen la reserva, que estaban totalmente de acuerdo, que había sido un error oponerse y que apreciaban que se conserve la reserva y que era su semillero. Sin embargo, muchos de los mismos actores hoy dicen que están totalmente en contra de esta ampliación y que no hay tales beneficios, ¿no? Sin embargo, en ese momento la Reserva Marina tenía una presión de alrededor de 45 barcos atuneros que conformaban la flota ecuatoriana. Y hoy, y nos dijeron en su momento, en el año 97, que trabajábamos en la creación de la reserva, que no solamente iba a desaparecer la industria atunera, sino que íbamos a desaparecer miles de puestos de trabajo. No pasó nada de eso, sino más bien se incrementó el tamaño de la flota y se incrementó la capacidad de captura de estos barcos. Hoy tenemos de los barcos que habían de 300 toneladas de captura, de 600 toneladas, hoy tenemos barcos de 600 toneladas, de 1.200 y hasta de 2.000 toneladas, y de 45 barcos pasaron a 115 barcos, sumado a 99 barcos palangreros que también llegan a los exteriores de la reserva, a la zona económica exclusiva insular, y sumado a 300 barcos nodrizas, es decir, barcos que no son pescadores directamente, sino que vienen arrastrando fibras o embarcaciones menores y que son los que echan el palangre. Entonces, toda esa presión aumentó dramáticamente a la reserva y vemos que ya esa presión no es suficiente. El tamaño no es suficiente para toda esa presión y también hicimos una revisión de toda la lista de especies que están en peligro de extinción, en peligro crítico, vulnerables, etcétera. Hicimos una lista de 30 especies, de las cuales alrededor de cerca de 20 están en peligro crítico, y vemos que estas especies se han mantenido o han empeorado su situación, es decir, se mantienen en peligro crítico o han empeorado. Y entonces no ha cumplido el papel. Sobre todo estamos hablando de tortugas marinas, de tiburón martillo, de albatros, tiburón ballena, por citar algunas de las que están en la lista en peligro de extinción. Lo que hicimos se trabajó y se contrató se trabajó con científicos de la Universidad de San Francisco, científicos locales, científicos nacionales e internacionales, para que hagan un análisis de realmente qué es lo que estaba pasando en la reserva y cómo se podría mejorar su protección. Se corrió un modelo matemático que es Marsan, un modelo matemático específicamente para crear áreas marinas protegidas, y lo que se hicieron es capas de conservación. En estas capas de conservación se estableció que se necesitaba un tamaño mayor para proteger estas especies migratorias, como las que citabas anteriormente, y escogimos que en lugar de proteger el 100%, que sería cerrar toda la zona económica exclusiva insular, proteger al menos el 50% de estas capas de conservación que estábamos protegiendo. Estábamos protegiendo, aparte de las especies, también protegiendo las zonas de lo que llamamos los bajos o las montañas submarinas, la cordillera de Carnelle, la cordillera que va hacia Cocos,
que son hábitats naturales que necesitan protección para precisamente mantener estas especies. Y aparte de se hizo toda una investigación socioeconómica de qué pasa con la flota atunera, cuánto captura, cuáles son las principales zonas de captura. Y con toda esa información se corrió el modelo, pues, y se determinó que escogeríamos una versión que al menos proteja un poco más del 50% de estas capas de conservación. Y eso dio como resultado que necesitábamos una área de extensión, de ampliación de 445.000 kilómetros aproximadamente, dejando muy claramente la principal zona de pesca del sector pesquero industrial, que es al oeste de Isabel, al oeste del archipiélago, es su principal zona de pesca. Queda abierto eso, y una franja pegada al oeste de Isabela quedaría también abierta a la pesca, pero se cerraría eventualmente si que hay un año niño. ¿Por qué esto? Porque en los años niño las especies, la masa de agua se pone tan caliente que las especies no encuentran alimento y necesitan salir más afuera para alimentarse. Entonces, por eso dejábamos que se cerraría eventualmente solo en los años niño. ¿Cuál es el área de pesca aparte de la zona oeste del archipiélago del sector industrial? Ellos pescan en 20 millones de kilómetros cuadrados en aguas internacionales. Mira, eso te iba a preguntar justo, porque yo ahí tengo una pregunta, porque la gente cree que la propuesta es una reacción directa a toda la problemática con los barcos chinos, ¿no es cierto? Pero lo que yo estoy viendo de tu explicación es más que me parece que es súper importante que entienda la gente, que es una reacción más bien a un proceso lógico de ampliación para precisamente preservar eso, incluso para la flota atunera. O sea, no es un tema de vamos a blindar todo y cerrar todo porque los chinos vinieron, no es reactivo, sino que responde a un estudio mucho más largo de las necesidades que tiene este momento una zona de alta protección, y además que económicamente le ayuda al Ecuador, porque como tú decías, no es por nada que somos la flota atunera más grande del Pacífico. O sea, solo el Ecuador tiene la flota más grande de todo el Pacífico. Y entonces, ¿por qué se da esto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y claro, eso me pareció interesante, ¿no? No es una actitud reactiva, es más bien un proceso mucho más largo. Claro, como dice la Fer, y como dice, me parece que es completamente viable más bien lo que estás proponiendo. Es como algo que no debería ser como una pelea, si no se ve, se oye como muy viable más bien. Lógico. O sea, lo que estamos haciendo es garantizando precisamente los stocks pesqueros mediano y futuro de la propia industria pesquera. O sea, estamos cuidando su negocio con esta propuesta, ¿no? Entonces... Exactamente, eso es lo que yo veo. O sea, por eso me sorprende leer que obviamente que haya grupos completos de atuneros diciendo que es una locura y que esto se les ocurre porque hubo todo el proceso de los barcos chinos. Me parece que es todo lo contrario, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la reserva marina tiene varios problemas, o sea, la zona económica exclusiva insular tiene varios problemas. Uno de esos es la pesca ilegal en la zona económica exclusiva, la pesca no regulada, no reglamentada, la pesca en general, la sobrepesca y temas de contaminación de hidrocarburos, contaminación plástica, sumado al cambio climático. Entonces, lo que estamos viendo, al menos en temas de cambio climático, en el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que nos dice es que va a haber una disminución drástica de la biomasa en general, de la productividad, pero que por alguna suerte de los que nacimos acá en Galápagos, alrededor de la zona de Galápagos, este impacto va a ser muy bajo o pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que toda esta productividad primaria que se va a ver afectada en otros sitios, acá en Galápagos no se va a ver tanto o va a ser mínimo. La pesquería aquí va a seguir manteniéndose, va a seguir siendo próspera, pero eso nos va a aumentar
la presión pesquera de otros sitios que ya no tienen pesca hacia Galápagos, entonces va a haber más presión de pesca ilegal, más demanda de flotas internacionales. Entonces, aparte de la flota industrial atunera, de la flota palangrera, de las nodrizas, también tenemos una flota internacional que eventualmente entra a la zona económica exclusiva, pero que apaga sus transmisores, sus radiotransmisores a través, o el AIS o el BMS los apaga y no se permite, la Armada no puede detectarlos. Recién la Armada acaba de firmar un convenio con esta organización, que se me va el nombre ahora mismo, para poder monitorear los barcos a través de los sistemas AIS y BMS y tener una cobertura amplia. Entonces eso va a facilitar muchísimo detectar la pesca ilegal de flotas internacionales. Ampliamos todos estos problemas, es lo que hemos puesto en este modelo para tratar de evitar estos impactos. En temas de sobrepesca, la flota atunera dice que cumple con todos los requisitos que dice la CIAT. Y es verdad, la flota atunera ha hecho muchos progresos, incluso WWF ha trabajado mucho con ellos para mejorar sus sistemas de pesca. Pero también tienen un pequeño problema, que es el excesivo uso de plantados. ¿Qué son los plantados, Fer? Y tal vez tú los conoces. Son unos dispositivos de 1.5 por 1.5, una estructura de madera, puede ser de caña, de la cual cuelga una red que puede ser hasta de 40 metros, amarrado a una radioboya, que esta radioboya le va indicando dónde se encuentra, cuál es la biomasa que se encuentra abajo, cuál es la temperatura del agua, le da una cantidad de información y todo se transmite al barco. Entonces, estos barcos grandes usan, y estos dispositivos, la propiedad de estos dispositivos es agregar pesca, agregar peces. Los atunes tienden a asociarse a objetos flotantes, es su característica. Entonces se asocia una gran cantidad artificialmente, digamos, una gran cantidad de pesca, y una vez que está lleno esto, viene el barco con su red grande y lo carga todo. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor cantidad, una buena parte de esa pesca son especies inmaduras, son especies que no se encuentran en estado comercial, muchas son desechadas, o sea, hay una, digamos, un desperdicio tremendo que se hace, y esta técnica de pesca que trajeron los españoles se ha popularizado en los barcos atuneros, y hoy cada barco, o sea, los barcos grandes, hablamos de 1.200, de 2.000 toneladas, te botan hasta 500 plantados. Yo me imaginaba que lanzaban 1 o 2 por cada barco. Claro, yo también. Ahorita te siembran todo el Pacífico, te siembran de plantados. Claro. Están sacando toda la pesca. Y lo más crítico es que tienen estudiadas las corrientes y te los botan al sur del archipiélago, al sureste del archipiélago, pegado a la reserva marina. Entonces estos plantados navegan por las corrientes hacia el interior de la reserva. Cargan en la reserva, salen de la reserva y son capturados por los barcos. Entonces una pesca legal, totalmente ilegal. ¡Qué locura! Claro, y para que la gente entienda. Como ustedes, estoy yo recién como entendiendo esto, porque ustedes son como más del área, y en mi caso, claro, es lo que le pasa a muchas personas quizás, ¿no? Que dicen, bueno, qué bueno que me lo estén explicando de esta manera. A mí lo que me parece interesante que entiendan también, y que es lo que dice Eliezer, es que estos plantados no es que son literalmente botados en alta mar, o sea, no es una cuestión, o sea, son unas... Yo me acuerdo que los vi como parte de una flota atunera cuando todavía estaba en WWF, y son unos, piensen que son unos, como los pallets que se usan de madera, ¿no? Que está muy de moda ahora reciclar, son así, ¿no? Unos cuadrados así, sí. en donde flotan en la mitad del agua, y a donde se van acercando todos estos atunes, ¿no? Entonces, es un sistema que sí, efectivamente es bastante dañino, y lo que dices, ¿no? Es legal, completamente ilegal. Es el absurdo, claro, del plantado, ¿no? O sea, que se usa muchísimo.
Y una pregunta, dentro de esta propuesta de ampliación de la zona de protección del mar, ¿realmente tú la ves viable? ¿Se va a poder dar o es como muy complicado que realmente se dé? Bueno, nosotros todavía seguimos luchando para que antes de que termine este gobierno pueda tomarse una decisión, porque la discusión inmediata era: no hay estudios para tomar esta decisión. Hoy los investigadores han concluido todos los estudios, se ha entregado a la Presidencia de la República, se ha entregado a la Cámara Nacional de Pesquerías, se ha entregado a todos los sectores, y estamos justamente en estos días empezando a repartir aquí en Galápagos a cada pescador el estudio completo, para revisar todos los problemas y todos los inconvenientes y cuál es la propuesta real, porque si analizamos ese estudio, podemos chequear que el sector pesquero industrial atunero estaría perdiendo alrededor de un 5% de las zonas de captura, y el sector palangrero estaría perdiendo un 4%. Entonces, temporalmente es una pérdida que podrían moverla en esos 20 millones de kilómetros cuadrados para el sector cerquero, o en los 4.5 millones de kilómetros para el sector palangrero que opera. Pero en 2-3 años, ese derramamiento de la propia reserva marina les va a permitir recuperar esa supuesta pérdida, ¿no? Lo acabamos de ver en el 2017, el presidente de México, Peña Nieto, decretó la reserva marina de Revillagigedo con una oposición rotunda del sector pesquero industrial. Y hoy vemos en los mapas de ubicación satelital que alrededor de Revillagigedo existen cientos de barcos atuneros pescando ahí pegados a la reserva, porque les beneficia totalmente, ¿no? Se incrementa la biomasa. Claro, están entregando también soluciones, ¿no? Dentro de este planteamiento, que esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, sumado a eso, les quiero contar una confidencia: es que hay una propuesta muy interesante para precisamente hacer un canje de deuda que permitiría al Ecuador aliviar en cerca de $1.000 millones la deuda con Estados Unidos, y generar recursos para la conservación de esta área marina protegida entre 10 y 13 millones anuales por 20 años mínimo, que sería precisamente, o sea, no es que estaríamos cargando de necesidades financieras extras al gobierno, que sabemos que está en situación crítica el país, sino que vendría esta propuesta acompañada de un financiamiento asegurado. Uh-huh. Eso es clave, ¿no? Porque yo ahí tengo algunas preguntas, o sea, por eso te dije que yo a ratos me salgo porque se me vienen estas preguntas a la cabeza, ya sabes que siempre fui muy curiosa. Y es, primero, que me parece increíble lo que nos acabas de contar. Yo sé que en este tema de conservación ya se hizo hace muchos años, tú debes saber mucho más de un tema de canje de deuda que fue muy exitoso también. Si no estoy mal, fue la Fundación Natura la que trabajó todo ese tema. Y es realmente una salida importante para el país, lo cual me parece genial. Pero yo tenía una pregunta, por ejemplo, en relación a los estudios, y es cuando se habló de todo el tema de los barcos chinos, una de las cosas que se trató de buscar es el cierre desde Costa Rica hasta Galápagos, ¿no es cierto? De la isla de Cocos hasta Galápagos, por un tema de migración, también de especies, que también hay los estudios. ¿Esos estudios se están incluyendo dentro de esto? ¿Incluye todo este proceso? ¿Es un primer paso? ¿Se puede lograr cerrar este corredor? ¿Cómo le ves tú, Elias? Mira, los investigadores, algunos de ellos, como Alex Ger o como César Peña-Herrera, son parte de la iniciativa Migramar, que ha trabajado en precisamente este corredor marino Galápagos-Cocos, que realmente es una autopista natural. El tráfico que existe ahí entre tiburones ballena y tortugas entre Galápagos y Cocos es impresionante, una maravilla. Entonces, lo que se ha recogido alrededor de 20 años de estudios
esta información, cuando se creó la actual Reserva Marina, no la teníamos. No teníamos información de las montañas submarinas, de los recorridos de estas especies migratorias. Entonces, todo esto se ha sumado para poder elaborar los modelos matemáticos que les hablaba hace un momento, y es una maravilla tener esto. Lo que esta propuesta plantea es precisamente por el lado noreste, un poquito noreste, es que conecte la actual zona económica exclusiva insular con la zona económica exclusiva de Costa Rica, que es alrededor de Cocos. Entonces, cuando Costa Rica decida ampliar el área marina protegida alrededor de Cocos, pues ya tendríamos la de Galápagos lista, y ahí se tendría el corredor completo. Recordemos que somos frontera marítima entre Ecuador y Costa Rica. Claro, por eso digo que me parece ideal. O sea, esa es una de las cosas que a mí un poco yo he estado haciendo seguimiento, porque sé que hay este hueco, ¿no? Que siempre se ha hablado de la zona económica exclusiva continental. Luego tienes Galápagos y arriba tienes toda la franja esta que tú acabas de mencionar de Costa Rica, de Cocos, y ahí es justo por donde se meten los barcos, ¿no? Entonces me parece súper interesante que la iniciativa incluya eso. Y Dani, yo sé que... O sea, ojo, Fer, ojo, una aclaración. Nada. Hay un canal que queda entre la zona económica exclusiva de Galápagos y la zona económica exclusiva del Ecuador continental, porque recordemos que tenemos 200 millas de zona, 188 millas de zona económica exclusiva desde la costa del Ecuador y desde la línea base de Galápagos. Entonces, las dos zonas exclusivas no se unen y queda un canal. Ese canal no se puede solucionar. No se puede solucionar porque sencillamente se necesita un estudio de la Armada, del INOCAR, para determinar que hay una conectividad entre Galápagos y el continente a través de la cordillera de Carnegie, pero para que el Ecuador reclame el suelo, no la columna de agua. Entonces, ese canal legalmente no se va a poder solucionar. Lo que estoy hablando es la conexión de mar territorial entre Cocos y Galápagos, que sí la podemos unir, ¿no? Pues, que es arriba, ¿no es cierto? Es por aquí, por esta franja de aquí, digamos. Sí. Estoy tratando de cuadrar, pero es como la franja de acá, en el tope, ya. ¿Y por qué? Ahí yo sigo con las preguntas, pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Por qué no pueden hacer esto? Pues yo entiendo que Migramar tiene ya estudios de la conectividad, incluso de tiburones ballena entre Galápagos y Ecuador y manta gigante, ¿no es cierto? Es decir, sí hay una conectividad ahí de especies migratorias entre continentes. Entre el Ecuador y Galápagos. Sí, pero o sea, lo que hay que trabajar es en áreas marinas protegidas más grandes en la costa del Ecuador, y eso ayudaría muchísimo para mejorar proteger esas especies migratorias. Ya te entiendo. Y esta es la última pregunta ahora sí, porque esto es en relación a los atuneros. Cuando se trabajó, yo todavía estaba dentro de WWF, se trabajó el tema precisamente las zonas de protección en la parte continental. Se hablaba mucho de entender que eso no significa que es un bloqueo total de pesca. Y a mí me gustaría un poco que expliques eso. Es decir, estos niveles de protección que existe en las reservas y en las propuestas, como para que entienda el sector, no solo atunero, sino el sector pesquero, que no es que se va a restringir por completo, o sí es la idea en un principio la restricción completa. ¿Cómo funcionan esos niveles de protección para la propuesta de Más Galápagos? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos proponiendo al gobierno es estos 445,000 kilómetros alrededor de la actual Reserva Marina, que se crearía como una nueva área marina protegida para protección de especies pelágicos y migratorios, que sea totalmente protegida, ¿no? Lo que queda abierto es dentro del oeste del archipiélago, no se cierra la zona económica exclusiva, sino que queda abierto alrededor de 200,000 kilómetros cuadrados para que puedan seguir haciendo la actividad pesquera industrial, cerquera o palangrera, que ahí pescan. Y también en la zona este del archipiélago queda un espacio
abierto para que puedan seguir haciendo pesca. Pero en esta otra zona, lo que hemos propuesto es que todavía que se mantenga así sin pesca, pero obviamente es una propuesta, no está escrita en piedra y eso puede ser objeto de negociaciones. El sector pesquero artesanal de Galápagos puede decir, a mí me interesa pescar en ciertos bajos, con cierta tecnología, y entonces eso está abierto todavía. Claro, y también, por ejemplo, esta propuesta de la ampliación está más enfocada como para la conservación y obviamente, como nos has dicho, bueno, en el tema pesquero, pero ¿tiene alguna influencia o tiene algo con el tema turístico? Pero por supuesto, uno de los grandes atractivos de Galápagos es venir a hacer turismo de buceo para nadar y bucear con los tiburones, con los tiburones martillo, con los tiburones ballenas, con los lobos, observar los albatros. Y precisamente esta propuesta apunta a proteger estas especies. Entonces, hoy mismo estamos viendo que cada vez se reporta menos tiburones martillo y creo que son uno de los más afectados, los tiburones martillos, por la sobrepesca y la pesca ilegal. Y es un gran atractivo para el turismo. Entonces, mejorar esta especie va a repercutir directamente también sobre el sector turístico, que va a salir beneficiado, ¿no? Claro, eso es importante también, ¿no? Porque claro, bueno, para mí lo más importante sería la conservación, después del turismo y luego la pesca. Pero sí, ¿no? Es importante también que la gente entienda un poquito que esta ampliación es un beneficio para todos. Tú lo has dicho, es un beneficio para todos, así lo estamos vendiendo, es un beneficio para todos, porque gana el sector atunero, gana el sector artesanal, porque el spillover o el derramamiento no solamente va a ser hacia afuera de esta área, sino también hacia adentro, es decir, va a haber más pescado aquí dentro de la reserva marina, y bueno, y más especies como tiburones, etcétera, de los cuales muchos son operadores locales que están beneficiándose del turismo de buceo. Entonces creo que salimos ganando todo y gana la conservación, obviamente. Y esta propuesta tuya también, por ejemplo, los ciudadanos pueden, no sé, involucrarse un poco, quizás firmar, porque claro, la mayoría no estamos al tanto, sobre todo las personas que quizás no trabajamos 100% en el tema de conservación. Entonces, nosotros aquí en Anatomía Verde, entonces, ¿cómo crees que podría participar quizás la ciudadanía? Sí, bueno, hay una campaña que lo lleva a cabo Sea Legacy, en la que están adjuntando apoyo online, digamos así, pero también estamos viendo que ante el gobierno, como que solamente esos nombres o esas campañas, cuando fuimos a entregar la información, llevamos 34,000 personas que habían firmado online esta petición. Cuando entregamos nos dijeron, pero no hay la firma, entonces no sirve, ¿no? Entonces vamos a elaborar un formulario para que en la página web nuestra la bajen, los ciudadanos la firmen y nos envíen por correo para ir acumulando las firmas físicas y poder entregarlas y ojalá reunir unas 100,000 firmas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Eliezer, esa pregunta me parece interesante, justo lo que acabas de decir de las firmas, ¿no? Cuidado que también con firmas tampoco aparecieron, ¿no? Acuérdate del tema de Yasuní, por ahí desaparecieron unas cuantas. Pero yo también quisiera que nos expliques cómo más se puede involucrar la gente. Para mí, una de las cosas más importantes ha sido que solo actuamos el momento que vemos obviamente estas embarcaciones chinas ahí, ¿no? Pero hay mucho más. Yo creo que ahora son los momentos en los que debemos hacer viral, como dicen por ahí, este tipo de propuestas. Entonces, ¿cómo más podemos involucrarnos? ¿Cómo más podemos empujar? Quizás alguna campaña en Twitter, que yo sé que por ahí los políticos no les gusta que les critiquen, entonces es un método de presión interesante. Cuéntanos qué más está haciendo Más Galápagos para ver cómo la gente desde el continente puede también unirse y presionar. Bueno, yo creo que pueden ayudarnos muchísimo la ciudadanía y pueden ejercer una presión muy, muy fuerte a través de las redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en
en Twitter, y si nos pueden ayudar retuiteando toda esta información que sale como Más Galápagos, entonces y poner like o hacer comentarios va a ayudar muchísimo, porque necesitamos más apoyo, necesitamos más difusión, necesitamos que el Ecuador, que la juventud del Ecuador conozca, que se enteren de los reales problemas que tenemos, de los problemas potenciales que se tiene sobre la reserva. Dicen ya la Galápagos está protegido, tiene el 97% de la zona terrestre protegida, las 40 millas protegidas, pero no es así. No es así, esto es una lucha constante, es un patrimonio natural de la humanidad y es un deber de los ecuatorianos cuidar este patrimonio que se nos ha encomendado. Entonces, yo creo que sí necesitamos poder llegar con más alcance a la ciudadanía de Ecuador para que se involucre, sobre todo la gente joven que está más comprometida con este tipo de causas, ¿no? Sí, yo creo que es importante informar, educar, que la gente siga la página. Estaba, como te decía al principio de la entrevista, estaba un poco mirando tu página desde ayer y hay muchos frentes interesantes con los que ustedes están trabajando y es como una página que la gente debería realmente seguir para entender un poco el concepto, ¿no? Sí, en la página pueden bajar todo el estudio que está en español y todo lo demás, lo pueden bajar ahí de la página web, ¿no? Así es. Buenísimo. ¿Algo más que quisieras como...? Bueno, yo me podría quedar hablando de esto horas, pero yo sé que lo ideal es que la gente entienda bien, claro, es que ya la curiosidad a mí sí me mata, pero yo creo que es importante que la gente entienda cuál es la propuesta inicial, que no hay una afectación para nada al sector pesquero, que es un beneficio para todos, que es una forma de proteger aún más las islas que están en constante amenaza. Ustedes lo han visto en el último año, y eso porque hemos visto las imágenes de las flotas, ¿no? Además hay que reconocer que la China no es la única flota que está siempre ahí merodeando las islas, y entonces sí creo que es importante que además de reportarlo, también nos involucremos con iniciativas como esta y presionemos, porque ya sabemos, los políticos no se mueven si es que no es con presión ciudadana, y en eso sí que la actitud que nosotros tengamos frente a este tipo de propuestas es súper importante. Yo de verdad te quiero agradecer, Eliezer, ya te digo, yo me quedaría horas hablando, todavía tengo preguntas de los estudios, de una cantidad de cosas, pero ya te tocará en otro momento contarme o les atormentaré por otros lados. Pero te agradezco un montón, ha sido súper claro, por lo menos a mí me queda súper claro un montón de cosas, y siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Fer, un abrazo también, cuídense mucho. Gracias, muchísimas gracias del espacio. Sí, la verdad es que se quedó súper claro, y sí, es un beneficio a la final para todos, bueno, como una conclusión, y los ciudadanos tenemos que involucrarnos mucho más. Así es. Cualquier pregunta les vamos a dejar, Eliezer, yo voy a pedir a ustedes mismos ya por interno toda la información para poder dejarle en nuestra página, y nada, recuerden que igual pueden volver a escuchar esta entrevista en el podcast, ya lo vamos a publicar en las redes, y otra vez, gracias. Gracias por compartir, gracias Caro, que siempre nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos y espero volverte a tener por aquí. Sí, la próxima vez lo hacemos con un mapa para poder graficar y entendernos mejor y explicarles. Me gusta. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y un gustazo verte. Igualmente. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.